Ok, yo creo que ahí sí va a grabar, voy a quitar, ok, hoy sí estamos en vivo. Mil disculpas para todos los que están conectándose en vivo por los momentos porque no grabé desde el inicio. Ya llevamos 15 minutos en esta clase. Estábamos repasando lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Estuvimos viendo pues el Simple Past regular y ahorita estábamos repasando lo que es el Simple Past irregular. Mil disculpas, pues am, también perdimos el oración, entonces Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Tal vez ustedes individualmente en sus casas pueden orar antes de ver este video, porque no grabé la oración, ¿verdad? Entonces aquí está el irregular. Este fue lo que vimos la segunda semana. Si usted dice, pero yo no estuve la segunda semana, hoy el encargado del programa, Brandon Trejo, mandó el link a todos de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. Yo lo vi en el grupo de WhatsApp y lo vi muy bonito, o sea, está bien bonito ese post, porque ahí precisamente tiene los 3 links. No sé si lo vieron. Bueno, lo voy a copiar. Sí, Miss. Lo vieron, ¿verdad? Lo voy a poner en el chat de aquí de Zoom por cualquier cosa, porque la verdad que sí me encantó ese mensaje que él mandó, porque digo yo, ahí hay de todo. Y pues en la segunda semana vimos lo que eran los irregulares y vimos cómo formarlas en positivo, o sea, cambiando el verbo del presente al pasado, y también en el negativo, que es similar al regular, donde usamos el did not y el verbo en su forma base, ¿verdad? So aquí usamos el verbo saw, ¿verdad? Porque es pasado, pero aquí en el negativo usamos see porque se vuelve de la forma base por el hecho de que dice did not, por el hecho de que sea negativo. So, eso lo vimos la segunda semana. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre esto de la segunda semana. ¿Seguros? Ok, excelente. Entonces, lo último que vimos fue la semana pasada, que realmente no pude dar esa clase el martes por un problema que tuve con el router, pero lo di el miércoles. Entonces, algunos me dijeron, no me pude conectar porque no fue el día normal de clase, o sea, martes. Pero ahí está en el chat y también en el grupo, vea el video, porque esta clase fue bien bonita. Solo que vimos es que cuando hablamos de los regulares, nosotros siempre terminan los verbos con el ed, ¿verdad, chicos? Siempre termina con el ed. Y eso es bonito, porque es fácil, ¿verdad? Pero solo porque termina con ed, no significa que así se va a pronunciar. Porque si lo pronunciáramos, ¿cómo se ve? Estos verbos sería wanted, looked, used, worked, y no estarían bien pronunciadas. So, a pesar de que terminan con ed, se van a pronunciar de acuerdo a estas reglas. Y este cuadrito es las reglas, ¿verdad? So, si el verbo en sí termina con un T, como want, que termina con T, entonces voy a usar la terminación id. Si el verbo termina con una letra K, pues busco dónde está la K y pues vamos a terminar pronunciándolo como T. Now, si el verbo termina con S, como S Samantha, aquí está, vamos a usar la D. So, la pronunciación aquí de estos primeros tres, vamos a ver estos tres, sería wanted con el id, wanted. Es como lo vemos en español, wanted. Looked termina en T de Tomás, perdón, termina en K, que me dice que la pronunciación es T.
So, la pronunciación va a ser look, look, y este T representa el ED. ¿Sí? ¿Cómo lo sienten? ¿Posible? So, voy a hacer eso otra vez. Look termina en K, entonces me indica que la pronunciación es T. So, voy a pronunciar el verbo. ¿Cómo se pronuncia? Look. Y luego la T que representa el ED. So, la pronunciación correcta sería looked. Looked. Ahora vimos que con una palabra como used, used termina en E de elefante, pero es un E mudo. Y en las reglas de fonética, las letras mudas no cuentan porque son mudas, no tienen ningún sonido. So, no tienen ningún peso de fonética. So, vamos a ver la última letra que la S. Ok, la S, que va a ser la D, ¿verdad? So, esta pronunciación va a ser you, que es como you, used, used, d. You, que se pronuncia en español como you, después la S, use, y la S me llama la D, ¿verdad? Porque la S me llama la D, used. So, la pronunciación es used, used. ¿Cómo lo sienten? ¿Posible? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí, Excelente. Sí, teacher. ¿Alguna accesible, pregunta o profe. duda? ¿Posible? Sara, ¿tiene una pregunta? Solo es de estudiarlo, Sí, la verdad que sí. repetirlo, pues. Yo creo que esa práctica es algo que es algo que tiene que hacerse a diario. Digamos, si yo les puedo dar un consejo ahorita que vienen comenzando no sé, como su journey con el inglés, es no trate de practicar mucho un solo día. El, 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 la manera en que Dios diseñó nuestro cerebro es que son un montón de neuronas con un montón de sinapsis que son como conexiones. Y cada vez que usted piensa, cada vez que utiliza estos como tipos de pensamientos, esas conexiones se van fortaleciendo. Es como una conexión como familiar. O sea, a veces es mejor ver una persona 100 veces que pasar 100 días con la misma persona. No sé si me entiende. Porque al final ustedes se cansan de estudiar tal vez unas 2 horas seguidos, cuando los 10 minutos, pero que sean diarios, van a ser mucho más productivos. Y no 10 minutos poniendo música y 10 minutos hablando con mi nueva novia gringa, eso no vale. Yo estoy hablando 10 minutos en silencio y enfocado en lo que está haciendo, ¿verdad? Practicando. Eso es la mejor manera de salir adelante con esto. Percy. Buenas noches, una pregunta, Miss. Yo quisiera saber, sácame una duda, ¿cómo saber en qué momento utilizar un verbo regular o un verbo irregular? Me encanta esta pregunta porque una pregunta que es muy lógica. Digamos, uno dice, ok, Sam, te entendí todo. La profesora lo explicó bien y todo, pero al final son dos grupos y si yo digo un verbo en español, por ejemplo, comer, ¿cómo sé si es un verbo regular o irregular? Y la verdad, compañero, la respuesta no le va a gustar, porque la respuesta es que lo tiene que buscar en algún traductor. Tiene que preguntarle a algún amigo que sepa o tiene que tener alguna aplicación en su teléfono. Tiene que consultar a alguien que sabe.
porque no es como una regla fija de que si termina en T va a ser regular y si termina en, digamos, eso no existe. Solo lo que tiene que hacer y mi sugerencia es que cuando ustedes aprendan un verbo, apréndanlo en el pasado también. No sé si me entiende, como búsquelo en el internet, practíquelo. Yo siempre le he dicho, permítame, le voy a decir, voy a abrir una hojita aquí para explicarle. Ay, es que tengo esto abierto. Ok, mi mouse no quiere funcionar. Tal vez este. Ok, voy a usar este. Por ejemplo, mi sugerencia, Percy, es que ustedes agarren un verbo. Digamos que ustedes quieren jugar con el verbo trabajar, porque es un buen verbo y casi todo el mundo trabaja. Entonces, cuando usted pone trabajar en español, trabajar. No puedo pensar. Trabajar. Entonces usted lo busca en el internet y le va a salir work y le va a salir el pasado y le va a salir así en el diccionario. Entonces usted va a saber, ok, este es un verbo regular, pero no hay otra manera. Entonces para mí lo importante es practicar este verbo en varias formas. I, you, he, she, we, y haga oraciones, tal vez unos 15 oraciones con el mismo palabra en el positivo, luego en el negativo. Y así usted como como que requete aprende ese verbo. Porque siento lo que ustedes hacen, y en eso estoy de desacuerdo, es que aprenden como montón de diferentes verbos y montón de diferentes prácticas, cuando es mejor aprender un solo verbo y estarlo jugando con diferente vocabulario y cambiar el verbo tal vez 2 o 3 veces al día, perdón, a la semana. O sea, tal vez en esta semana solo trabajar con 3 o 4 verbos y realmente llegar a conocerlos y poder trabajarlas bien, ¿verdad? So, esa es mi sugerencia, pero no es una buena respuesta, pero es la única que tengo. Ok, vamos a ver quién más levantó la mano. Guzmán. Good night. Eh, Ay, no, a los compañeros, pues, yo generalmente lo que hago, actualmente estoy sin trabajo, entonces me toca los quehaceres de la casa, entonces, digamos, estoy barriendo, busco la palabra barrer en, en inglés y voy barriendo y voy repitiendo la palabra. Terminé de barrer, busco la palabra en pasado y la digo y así estoy cuando lavo trastes, cuando estoy cocinando de una forma dinámica y no se siente tan aburrida y tan pesada de sentarse en un solo lugar y estar viendo un libro, sino que actividades que ustedes realicen en su trabajo, cosas cotidianas, ustedes las pueden ir mezclando y créanme que se van quedando, uno se las va aprendiendo, cuando uno se cepilla sus dientes, cuando uno se lava sus manos, y es una forma genial. No sé, a mí me está funcionando y creo que a alguien más le puede funcionar. ok. Me encanta esta idea. Yo también di la sugerencia a otros alumnos. Sé que es una sugerencia como chistoso de repente, pero secundo lo que estás diciendo de cómo tener estos papeles en la cartera, en el baño, en diferentes lugares donde tal vez pasamos un tiempo en el celular o perdiendo el tiempo en el bus, en la bicicleta, no, en el banco, cosas así, ¿verdad? Es muy bueno. Excelente, buen punto. Ok, Pedro, tenemos muchos varones preguntando y eso es bueno. Hello, teacher. Ay, Eh, Pregunta, teacher, ¿esta es la última clase o va a haber otra? bueno, Ahorita el primer nivel. este es el último clase del mes del pasado. So, el otro martes, cuando continuamos con el mes, porque el mes de marzo tiene 5 semanas, pero recuerde que la última, el 26, creo que no tenemos clase porque es Semana Santa. Entonces tenemos clase
Creo que el 5, 12 y 19 nada más, solo tenemos 3 semanas. So, esta es la última clase de este mes, pero no es mi última clase ni nada. O faltarían los de marzo. Bueno, yo voy a continuar hasta donde Dios me dé fuerza, no sé, siempre voy a estar aquí. Pero Ok, cuando usted culmine los 3 meses, usted se va ya a nivel 2. Pero yo me quedo dando sí. nivel 1. Yo ahorita estoy en nivel 2 ya y, Eso es excelente, seguir practicando, eso es excelente. pues mi aporte para los compañeros es de tiempo libre o en la casa de y sí, es muy bueno, me ha quedado bastante el pasado y la forma de aplicarlo bastante y en negativo. Y la verdad que en los tiempos libres, mirar videos, escuchar música, ver películas, le ayuda bastante a avanzar. ¿No? Sí, Y la exacto. Muy práctica. bien, gracias, Pedro. Dilma, sí, el siguiente mes vemos el presente. Muy bien. Ahora, yo estoy pensando empezar a dar clases en vivo para los otros niveles también, pero ahorita todavía no puedo por mi horario de trabajo. Pero si Dios me libera, lo hemos tenido en oración, entonces vamos a ver qué cambios traiga este 2024. Por mientras Dios nos quiera hacer crecer, pues vamos a seguir creciendo. Ok, so sigamos. No hemos visto lo que tenemos que ver hoy. Siempre yo atrasándome. Ok, so, el verbo to be es lo último que vamos a ver. Ya vimos el regular e irregular. Ahora vamos a ver el verbo to be. El verbo to be es un importante verbo porque es muy diferente al regular e irregular. El verbo to be es importante porque el regular y el irregular me demuestra lo que hago, o sea, lo que hice, lo que miré, lo que viví, lo que trabajé, lo que entendí, lo que bailé, lo que cualquier cosa, ¿verdad? Del pasado. Pero el to be past, el verbo to be del pasado, no me demuestra lo que hice, sino cómo era, lo que era o dónde estaba. Y para esto ocupamos el verbo to be, que la conjugación del verbo to be es la siguiente. I was, you were, he was, she was, we were, they were. Para pronunciar, lo voy a volver a repetir por la pronunciación. I was, you were, he was, she was, we were, they were. Algunas personas les dicen que les gusta decir que was es singular y were es plural, pero you es singular y usamos were, ¿verdad? So, entiendo, ¿verdad? Hay un poquito de lógica en lo que están diciendo, pero cuidado, porque you es were y muchas veces la persona pone you was y esto está malo, es you were, ¿verdad? Y lo correcto. Y luego, en vez de agregar un verbo como caminar o correr o lo que sea, un verbo de acción, simplemente vamos a ir directamente al complemento. Yo era chaparra. I was short. Usted estaba enojada, porque este es era y estaba. Yo era chaparra, ya no lo soy porque ya crecí. Usted estaba enojado, usted ya no está enojado, pero ayer que lo vi estaba enojado, ¿right? Ya no está enojado en el presente, pero este es el pasado. Ayer que lo vi, usted estaba enojado. ¿Cómo lo sienten? Ser, estar, pero en el pasado. Era, estaba. Ahora el siguiente, he was a nurse. Él era una enfermera, un enfermero, perdón, representando lo que era.
O sea, aquí como era, perdón, era chaparra, era enojada, pero aquí lo que era alumna, era profesora, era enfermera. Y el último es dónde estaba. Estaba en la iglesia, estaba en la escuela, estaba en México, estaba en tal vez la oficina, estaba metido en un problema, estaba lejos de la casa, estaba en la oficina, podemos poner dónde estaba. So, con estos de verbo to be pasado, se conjugan en estas tres formas. ¿Cómo era, lo que era y dónde estaba? Ahora, no importa cuál de estos tres utilice, siempre va a usar I was, you were, he was, she was, we were, and they were. La diferencia va a ser en el contexto con el que lo combine. So, I was short. I was a good student. I was in San Pedro Sula. Guzmán, ¿tiene una pregunta? Sí, en este verbo to be pasado, al igual que en el verbo to be presente, al hacer pregunta cambia el orden de Exacto, la siempre persona y el verbo. el verbo exacto. Were you angry? Was he a nurse? Sí. Suyapa tiene una pregunta. Sí, buenas noches, teacher. Buenas noches a Buenas todos y noches. disculpa es porque entré tarde. Mi pregunta es que ahorita escribió usted en San Pedro Sula, entonces no sé cuándo utilizar in o at, porque dijo en la iglesia, at church, in school. Entonces, ¿dónde utilizo in y dónde utilizo at? Es una excelente pregunta. Los preposiciones, que son como la palabra como a, ante, bajo, con, contra, de, desde, a, hacia, todas estas preposiciones que conocemos en español, también las tenemos en inglés. Y estas preposiciones las vamos a ver en nivel 2, porque hay reglas para cada uno. O sea, hay una regla para in, hay otra regla para on, otra regla para to, otra regla para at, Entonces, no crea que es tan difícil, pero es una clase entera que vemos ya en nivel 2. Pero es una muy buena pregunta, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, claro. ¿Alguna otra pregunta? Miss, si yo Dime, dijera Leslie. she was y no le puedo agregar, no le puedo agregar shorts. She was short, sí, claro. ¿Sí? Ah, sí, 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 eso es lo que. La puedo, Sí. menos la puedo utilizar con el were. Exacto. No puede poner she were short. No. Eso sí, no. Ah, tendría que poner, por ejemplo, they were a nurse. Ah, pero como they es plural, tal vez usted le va a Ellos poner, son enfermeros, pondrías nurses nurses. en Ajá. plural, Ajá, como gato, gatos, ¿verdad? ajá, sí, 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 sí. Ah, sí, esa era la que estaba yo un poquito confundidita, pero ya más o menos ya. Pero qué buena pregunta, Sí, porque la verdad que eso demuestra mucho. No sé, siento que realmente usted entiende lo que estamos viendo, digamos, tal vez quiere practicar un ratito más, pero lo comprende. Muy bien, la felicito. Ok, todo esto de cómo era puede servir para, digamos, voy a elegir uno, ¿verdad, chicos? Yo puedo decir, él era mi amigo, era lo que era, he was my friend.
O puedo decir, I was in Colombia. Or I can say, you were crazy in high school. O puedo decir, she was, what? She was focused, enfocada in the test. Puedo decir, we were, we were happy. No, lo que era, perdón, lo que éramos nosotros. We were coworkers at Gildan. Or they were, ¿dónde estaban ellos? They were in the back office. Like, usted puede utilizar cualquiera de esto, puede expresar cómo era, lo que era o dónde estaba, usando este mismo verbo. Lo único que va a cambiar es el final de la oración, o sea, con qué lo va a combinar. So, realmente lo que dicta esta oración es el complemento, esta parte. Porque esta parte es lo que me va a decir qué está diciendo la oración. En el caso de un verbo regular, I worked, el verbo en sí me da mucha información, está diciendo yo trabajé. Y los complementos, por ejemplo, yesterday, eso es algo valor agregado, no sé si me entiende. Pero con el verbo to be no es así. Con el verbo to be, el verbo, por ejemplo, solo poner I was y dejar el resto en blanco, no tiene sentido. El complemento tiene mucho más peso en el verbo to be y debo de tener un buen complemento. ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? So, habría que memorizar el verbo to be, ¿verdad, chicos? Tenemos que memorizar I was, you were, he was, she was, we were, they were. ¿Suyapa? ¿Tiene una pregunta, Suyapa? Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Que yo entiendo la estructura de la oración cuando usted dice que va el sujeto, el verbo y el predicado, es decir, el complemento. Pero aquí estoy viendo yo de que va el verbo, el sujeto, va el verbo to be y va otro verbo en el cómo era. No, Eh, no hay otro. Aquí no hay verbo. Crazy no es un verbo, es un adjetivo. In es una preposición y high school es un sustantivo. y enfocar. No es el verbo estar enfocado, digamos, no es el verbo enfocarse, es el adjetivo estar enfocado. Es un estado de ser. Participio, entonces. Exacto. Tengo Ah, una ok, maestra. Usted es maestra. así es. Se Entonces, nota. sí. Bueno, entonces ahora sí ya lo entendí. Muchas Ok. gracias. Tal vez este ejemplo no es muy bien para esta clase, tiene razón, pero eso es como el estado de ser, de estar enfocada y estaba mal escrito también. Podría ser Miss She was swimming. Podría ser. No, porque ese sería pasado progresivo, porque no quiero un verbo aquí, chicos, yo no quiero una acción aquí. Yo quiero cómo era esta persona. Por ejemplo, si yo pongo she was swimming, sería contestando la pregunta, ¿qué estaba haciendo ella? ¿Qué estabas haciendo? Se vuelve un verbo de acción.
El verbo to be debe de ser cómo era, lo que era o dónde estaba. No debe de tener ningún verbo. Ah, sí. Gracias, miss. Ok, muy buena pregunta. Am, ¿Por qué eso es importante? Déjenme explicarles. Porque, no sé qué es esto. Cuando usted está escribiendo una oración, usted dice en español, por ejemplo, dice, yo estaba nadando o yo estaba trabajando. Me gusta más el verbo trabajar. So ustedes ponen, I was working. Y después dicen, pero ¿cómo usted dice yo trabajé? I was work. ¿Y cómo se dice yo era un trabajador? I was work. Y es como que, no, chicos, esto, todos están malos. O sea, este está bien, pero este no está correcto. Yo trabajé sería I worked, ¿verdad? Y yo era un trabajador es I was a worker. So tienen que como mantenerlo bien segmentado. Y este es el I was working, es el pasado progresivo, no es el pasado to be. Para que sea el pasado to be, tiene que ir la persona, o sea, I, luego tiene que ir el verbo to be, vamos a ponerlo aquí para más fácil. Después tiene que ir el verbo to be, y justo después del verbo to be, tiene que ir el complemento, ¿verdad? Con el progresivo iría I, después va was, después va el ing y aquí va el complemento. El 148, no es la que estamos viendo hoy. Este es lo que le llamamos un tenso avanzado. Este no es un tenso sencillo. Este es un tenso sencillo para nivel 1. Lleva la persona, luego va el verbo to be y el complemento. Y el complemento puede contestar la pregunta, Miss, ¿cómo soy? ¿Sí? le quería preguntar, es como que si está firmando algo, el progresivo, afirmando Bueno, como afirmación de, bueno, el progresivo no lo como, estamos viendo ahorita. no, del was, cuando, El to be, como, sí, del to be, como que uno está afirmando, como, como, como dijéramos, eh, como que confirmando, como como, confirmando yo era una sí, sí, tal hoy. sí, sí, o, Sí, está o bien. yo, sí, 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 bueno, sí, porque así hay así. veces que uno hace, cuando está haciendo las tareas, uno busca una ayuda, ¿va? Claro, como, En el teléfono, y entonces puede uno convocar como afirmación. Entonces así uno mm, se va orientando. bueno, yo si fuera usted y yo quiero usar términos de búsqueda en el internet, yo usaría el término to be positive, to be past positive. O sea, to be es el cero estar, pasado, o sea, was o were, Sí, y sí. positivo. Ujú. Y esto es como se llama el tenso. Porque no todos son afirmaciones en el verbo to be, porque podemos usar negativo también. So, no sé, yo entiendo su perspectiva, es como una confirmación de que yo era una enfermera o yo era, y estás como confirmando a esa persona esa suposición que tiene. Y sí, pero creo que van a haber muchas excepciones y creo que el buscador no le va a ayudar mucho con eso, pero inténtelo, a ver cómo, tienen que ir como conociéndolo, creo, un poco, como buscar palabras y todo. Muy bonito. Sí, gracias, profe. Claro, claro. Ok, so aquí le vamos a agregar el not
en caso de que yo, digamos, yo no estaba en Colombia, so en vez de decir yo estaba en Colombia, quiero decir yo no estaba en Colombia, simplemente le agrego el not. Él era mi amigo, yo quiero decir él no era mi amigo, solo le agrego el not. Para decir ellos estaban en la oficina trasera, vamos a poner ellos no estaban en la oficina trasera. La oficina de atrás, la última oficina. ¿Sí? Entonces esto es súper fácil, solo le agregamos el not y eso es todo. So, si lo quiere en forma positiva, lo deja así el not. Y si lo quiere de forma negativa, le agrega el not. Y eso es todo. So, ¿cómo lo sienten? ¿Tienen alguna pregunta? Miss, es la misma, digamos, es la misma estructura del verbo to be cuando comenzábamos con el I, you are, he, she, we are y they are. Es la misma idea, ¿verdad? Nada más que en el En el pasado. pasado, Ujú. exacto. Exactamente, Sí. exactamente. ¿Usted qué mes está? Está en la 3, entonces. Ahorita Usted ya termino, este es ahorita termino el mes nivel 1. estoy de la sección F, nivel 1, sí. Ah, ok, exacto. Mm. So, usted ya vio presente, futuro y pasado conmigo. Sí, Ah, ok, sí, entonces sí. Es lo mismito que el verbo to be en el presente, solo que es traducido al pasado, ¿verdad? El mismo concepto, el mismo idea, todo lo mismo. Muy buena observación. sí, gracias a mí. Sí. Dilma, me encanta esto ya lo había mencionado yo, de que los plurales son were y los singulares son was, pero you es singular, ¿verdad, Dilma? So, esa es la única corrección, o sea, you de usted es singular. So, esa es la única, digamos, sí me gusta esa regla porque lo aprenden rapidito, pero no se confundan con el you, porque el you es singular y es were, ¿verdad? Muy buena observación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? So, vimos el verbos regulares, vimos los en positivo y negativo, vimos los irregulares en positivo y negativo, vimos lo que es los verbos, ¿cómo se llama? Cómo pronunciar la pronunciación del ed y cómo usar esta regla, ¿verdad? Y pues hoy vimos el verbo to be en el pasado. Y esos son como los 4 temas más grandes. La plataforma queda abierto para quienes no han hecho sus tareas. Recuerden que tienen que estar haciendo las tareas para que, digamos, se pueden atrasar un poquito y no los vamos a eliminar. Pero si nunca hacen ninguna tarea, van a ser eliminados del programa, porque sí debemos de estar haciendo algunas tareas, ¿verdad? Muy importante. Ok, Elías. Miss, una pregunta. Yes. Em, con el otro nivel, el nivel 2, ¿usted imparte la clase del nivel 2? ¿O No, vamos a tener otro tenemos un maestro? grupo, siempre, digamos, yo doy clases como talleres y yo doy clases en vivo, así como a veces de los diferentes niveles, pero la clase de nivel 2 es bien diferente porque no estamos 40 alumnos en un solo aula, sino que solo son 10. Entonces todos participan y no es solo una clase a la semana, sino que son 4 clases a la semana. Bueno, no, digamos, hay una clase obligatoria y 3 opcionales. So hay una gran variedad de maestros. Somos 5 en el grupo. Ah, ya sí. Gracias, Miss. Sí, La, gracias la, por su pregunta. sí, la clase opcional la clase opcional no es en vivo, sino que queda grabada. No, la clase opcional es en vivo también. Ah, ya, ajá. Gracias, Miss, sí. Está bien. Y también, bueno, no quedan grabadas estas clases. Las opcionales no se graban.
porque solo es como una oportunidad de práctica a las clases opcionales. So, nosotros simplemente damos como más oportunidad a quien quiera de practicar más, pero no tiene que ir, ¿verdad? So, eso es cómo funciona. Ajá, sí. Thank you, Miss. Muy buena pregunta. Bueno, chicos, entonces lo voy a dejar. Ahí voy a ir a descansar, que sí estoy sufriendo un poquito de esta tos, pero la otra semana espero estar al 100. Y los que se tienen que pasar a nivel 2, por favor, háganlo. Y los que nos vamos a quedar en nivel 1, pues matricúlense de nuevo si desean quedarse. Y los que todavía no están por graduarse, pues nos vemos el martes y seguimos en el camino, ¿verdad? Buenas noches. Cuídese mucho, Lee. Bye. Miss. Dime. Buenas noches, Miss. Chao, Miss. Buenas noches, que se mejore. Gracias. Que mejore, Buenas Miss. Dios Mejor, bendiga. Miss. Dios me Gracias. Que Dios los establezca la guarde a salud. todos. Bye, Miss. Bye. Take care, Bye. you. Okay, bye. Bye, guys.